Queridos amigos, buenas noches. Les habla Francisco Carmona, eh, gerente general de Ananke Conciencia Sistémica. Y les doy las gracias por unirse a este encuentro dominical donde venimos conversando desde hace bastante tiempo sobre diferentes temas que tienen que ver con el tema de las constelaciones familiares. Durante este mes de agosto venimos desarrollando el tema de la espiritualidad. En la primer domingo de este mes de agosto estuvimos hablando del qué significa la espiritualidad, cuáles son las preguntas que enmarcan el camino y el proceso espiritual, y también cómo la espiritualidad marca nuestra conciencia. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de hablar acerca del tema de la inteligencia espiritual. Y esta noche nos reunimos para hablar sobre la interioridad y la transpersonalidad. Dos conceptos que yo espero que resulten muy iluminadores para cada uno de ustedes en su proceso de crecimiento personal. Así que les doy la bienvenida a todas las personas que tanto en Facebook como Instagram se están uniendo para este encuentro. Cariñoso saludo, repito, para todos ustedes que han dispuesto este tiempo para compartir con nosotros estas reflexiones que con toda seguridad nos enriquecen a todos y a cada uno de los que estamos aquí, y también a cada uno de los que no están y a los que nosotros les compartamos esta experiencia. Comencemos entonces desarrollando nuestra agenda del día de hoy, que va a tratar los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Después hablaremos de la interioridad y de lo que representa la interioridad y los caminos para acceder a ella. Después hablaremos en un segundo momento y de una manera muy sintética todo aquello que hace referencia a la transpersonalidad, a todo lo que tiene que ver con la transpersonalidad. Comienzo la introducción haciendo referencia a lo siguiente. Cuando nacemos, somos como el río. No solo nacemos pequeños, sino que también estamos habitados por una fuerza que es proporcional a nuestra condición humana. Es decir, humanamente somos frágiles. Esa fuerza interna con la que nacemos también es frágil. Esa fuerza se asemeja a la corriente del río. Entonces, cuando el río nace, la corriente
es débil, pero a medida que el río va avanzando en su proceso de ir al mar, pues va tomando fuerza y esa corriente se hace sentir. Igual sucede con nosotros. Cuando nacemos, la fuerza de la que estoy hablando es la fuerza que nos va a llevar a actualizar, es decir, a realizar todo el potencial con el que nosotros llegamos a la existencia. Ese potencial, cuando enfrentamos el dolor, el sufrimiento, algo que puede suceder de manera especial entre los 0 y los 7 años, pero sobre todo entre los 5 y los 7 con mayor intensidad, hace que la fuerza espiritual se identifique con el dolor y con el sufrimiento, es decir, con ese evento que nos sacude. Tengamos presente una cosa, queridos amigos, y es que el niño tiene la tendencia a atribuirse todo lo que pasa. Es decir, una de las características del pensamiento del niño es que él cree que es el responsable de todo lo que sucede a su alrededor. Y entonces, en esa dinámica que es propia, que es natural, cuando sucede algo que perturba al alma, el niño va, lógicamente, como le corresponde, a creer que esto que sucedió es por culpa de él. Y al hacerlo, entonces la fuerza interior que lo habita se va a identificar con ese dolor y va a aparecer lo que nosotros llamamos el ego. El ego es esa fuerza interior que nos va a llevar al sí mismo, pero en lugar de estar identificada con nuestras cualidades y nuestras potencialidades, se identifica con el dolor, el sufrimiento, y entonces nos hace creer que nosotros podemos ser malos, insuficientes, personas inadecuadas. Y a partir de esa identificación, pues va a nacer algo que ya hemos venido repitiendo desde hace días, que es la personalidad. La personalidad. Entonces, la personalidad es una creación del ego. Es una creación del ego. En esa dinámica, entonces, nosotros vamos creciendo, vamos defendiendo la personalidad, la vamos cultivando, la vamos cuidando y vamos sintiendo que somos lo que el ego nos dice ser. En esa medida, entonces, tenemos que decir una cosa que es muy importante, y es que una de las características del ego es que las respuestas acerca de lo que sucedió en nuestra vida se tienden a buscar afuera. Y entonces las preguntas del ego siempre son: ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y entonces una característica propia del ego es ese estado de víctima.
en el cual nosotros, vuelvo e insisto, le damos más importancia y relevancia al sufrimiento que al desarrollo de nuestro potencial. Y las cosas tienen que ser lógicamente así, porque digamos que ocurriendo de esta manera corresponden al diseño natural de la vida. Mientras nosotros estamos en el ego, nuestra vida es superficial. Es decir, nosotros no reflexionamos, sino que nosotros nos dedicamos a buscar culpables, a sentirnos culpables nosotros y a buscar la causa de las cosas, como si pudiéramos alterar la causa. Lo que sucedió ya ha sucedido y no se puede transformar como hecho, sino que podemos transformar la percepción de lo que ha sucedido. Bien, queridos amigos, entonces, mientras estamos en esa dinámica, la vida es banal, no nos interesan las cuestiones importantes de la vida, vamos sobreviviendo, vamos yendo como podemos, y no hay ninguna pregunta ni ningún interés que va más allá de lo inmediato. Y lo inmediato es la sobrevivencia. Cuando aparece la pregunta sobre la felicidad, sobre el sentido de la vida, sobre quién soy yo, entonces también aparece la conciencia y con la conciencia aparece la espiritualidad. Entonces, el camino espiritual tiene como objetivo sacarnos del sufrimiento y conducirnos a la alegría, a la plenitud. Nosotros no nacimos para vivir encerrados en nosotros mismos y preocupados única y exclusivamente de nuestra sobrevivencia. Llegamos a este mundo para vivir y realizar la alegría. Y la alegría es la expresión de una vida que ha alcanzado la plenitud. Y recordemos que la plenitud se da en el encuentro con el otro. Entonces la espiritualidad, por un lado, nos transforma porque nos invita a salir del ego para ir hacia el encuentro con la vida, con el otro, con lo que somos realmente. Ahí es donde la espiritualidad nos transforma. Y lógicamente, quien emprende un camino espiritual serio va desvinculando la fuerza de la divinidad del sufrimiento y entonces tomamos el rumbo hacia el sí mismo, hacia nuestra realidad profunda. Para hacerlo, entonces, tenemos que nombrar 4 notas, características o si quieren, propiedades de la espiritualidad auténtica. Y esas 4 notas son interioridad, profundidad, transpersonalidad,
y superación de la conciencia dual o llegar a la conciencia de unidad. Vamos entonces a desarrollar el primer tema, que es la interioridad. La palabra interioridad es lo opuesto a la exterioridad. Y entonces, si en la exterioridad hay banalidad, en la interioridad hay profundidad. Si en la exterioridad hay inconsciencia, en la interioridad hay conciencia. Si en la exterioridad hay despersonalización, en la interioridad hay autoconocimiento, dominio de sí y personalización. Entonces, la interioridad es lo que está oculto a simple vista. Y voy a citar a un poeta argentino que se llama Francisco Luis Bernardes, que tiene un verso que dice: lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Entonces, toda la plenitud de nuestra vida no es más que la expresión de nuestra vida interior. Sin vida interior no hay, por un lado, identidad, y en segundo lugar, no hay una vida plena, libre, especialmente del sufrimiento y de las estrategias que el ego crea para mantenernos atados al sufrimiento. Y entonces, si la interioridad es profundidad, es hondura, entonces podemos decir que la interioridad, nos libera de la superficialidad y de vivir en el vacío. Entonces, cuando una persona experimenta el vacío en su vida, no está experimentando más que la ausencia de sí. Entonces, el vacío interior es la enajenación de nosotros mismos. Es el distanciamiento de nosotros mismos. Cuando experimentamos la soledad, no estamos experimentando otra cosa que el distanciamiento que hay en nuestro ser. Y eso quiere decir que nos hemos olvidado de ser nosotros mismos para dedicarnos a complacer a los demás, para anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, para vivir en función del reconocimiento de la vanidad y del orgullo. Ahora, la vida interior, se tiene que cultivar, ¿cierto? Recordemos que a nosotros nos invitan y nos educan más para vivir en función del éxito, de los logros, de la aceptación social, que para el encuentro con nosotros mismos, ¿cierto? De hecho,
muchas veces los padres aconsejan a sus hijos elegir una carrera que les dé dinero antes que elegir una carrera o profesión donde puedan ser ellos mismos y contribuir al bienestar de la humanidad. Bueno, entonces, curiosamente, de nosotros mismos nos saca el sufrimiento, y quien nos regresa al contacto con nosotros mismos es el mismo sufrimiento. Entonces, huimos de nosotros mismos para evitar el sufrimiento. Cuando estamos niños, tenemos alguna experiencia que nos marca profundamente, y para evitar sentir lo que sentimos cuando ese evento se produjo, nos volcamos hacia afuera. Después, con el tiempo, a medida que van pasando los años, otro evento, una separación, una muerte, un fracaso económico, nos devuelven a nosotros mismos. Y en ese segundo momento de la vida nos damos cuenta que la única manera de calmar el dolor es reencontrándonos. Y que mientras nos mantengamos indiferentes ante nosotros mismos y queramos mantener una distancia, en psicología del trauma se diría mantener la disociación, pues la insatisfacción va a acompañar a nuestra vida y se va a convertir en un patrón de conducta supremamente importante. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a la interiorización? ¿Cómo crecemos en la interioridad o en la interiorización? Y hay 3 cosas que nos van a ayudar. La primera es el discernimiento. El discernimiento. El discernimiento tiene que ver con aprender a elegir lo que nos ayuda a vivir auténticamente la relación con nosotros mismos y con lo trascendente. Curiosamente, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que afectan radicalmente nuestra vida, nuestro proyecto de vida, el sentido de la vida, tenemos que purificar el corazón de las emociones que tenemos guardadas en él y que no nos permiten elegir con libertad. Ahí tenemos una cosa muy importante. El discernimiento nos revela si nosotros estamos eligiendo desde la confianza o desde el temor, desde la libertad o desde el condicionamiento que determinadas emociones nos imponen. Entonces, siguiendo a un autor que se llama Javier Meloni, vamos a encontrar que a través del discernimiento nosotros podemos llegar a 3 conocimientos que van a ser supremamente importantes. Los voy a nombrar sintéticamente. El primero, el discernimiento nos ayuda a entender la opacidad que hay en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Nos va a ayudar a entender la opacidad que hay en nosotros y en el mundo que nos rodea. Y entonces nos va a liberar de quedarnos atrapados en la superficie de nosotros mismos y de las cosas.
El segundo conocimiento que nos da es que nos va a permitir reconocer la presencia de la divinidad en nuestra vida. El auténtico conocimiento nos ayuda a entrar en contacto con la fuerza de la divinidad que está presente en cada uno de nosotros, en todos nosotros. Bien. Y el tercer conocimiento es que a través del discernimiento nosotros tomamos conciencia de los dones que hemos recibido y en consecuencia de lo que nosotros podemos alcanzar si aprovechamos de la mejor manera posible esos dones con los que la vida nos ha bendecido. Una vez ¿qué podemos hacer nosotros con estos conocimientos que nos proporciona el discernimiento? Pues elegir en libertad aquello que nos permite alcanzar la vida plena. La segunda vía de acceso a la interioridad lo vamos a llamar el silencio. Bueno, el silencio, más que la ausencia de ruidos, es el silencio de la mente, o sea, del ruido interior, de esos pensamientos que vienen a la mente como si se tratara de una tormenta para robarnos la paz. Entonces, el silencio es ante todo silencio de la mente. Y quiero al respecto decir alguna palabrita. Mire, cuando el sufrimiento toca las puertas de nuestra existencia, se producen en nosotros emociones y el corazón produce las opiniones al respecto de lo que sucedió. Y entonces la mente va a venir a justificar, a sustentar esa opinión del corazón. Entonces, cuando uno vive algo que lo impacta, puede llegar a decir, yo en la vida vuelvo a pasar por esto. Al decir eso se produce una desconexión emocional y entonces quien queda a cargo de todo el asunto va a ser la mente, que se va a encargar de darnos argumentos para que nosotros evitemos volver a vivir lo que vivimos y sobre todo a volver a experimentar lo que experimentamos. Lo que pasa es que todo eso que se queda congelado en nuestra psique se convierte sin que nosotros seamos conscientes y lo hayamos elegido en nuestro destino. Entonces todo aquello que se repite en nuestra vida es lo que nosotros hemos congelado, aquello de lo que hemos apartado la emoción y entonces por lo tanto solo queda la mente en funcionamiento. Entonces es una cosa que está muy, muy bien. Bueno, ahora, el silencio, cuando el silencio nos va permitiendo la conexión emocional. Y cuando nosotros nos vamos conectando emocionalmente con la vida, con las cosas que nos han sucedido, los pensamientos intrusivos dejan de aparecer
Entonces nosotros vamos experimentando una sensación de mayor armonía en la vida. Ahora, ¿qué es llegar a la conexión emocional? No es otra cosa que volver a reconocer lo que nos sucedió cuando pasó el evento del cual nosotros quisimos distanciarnos. Y eso va a ser un elemento bastante importante. Bueno, ahora, el silencio implica la soledad. Y la soledad no es otra cosa que la capacidad de encontrarnos con nosotros mismos y de sentirnos a gusto en ese encuentro con nosotros mismos. Ahí es donde va a ser fundamental ese elemento importante. Bueno, entonces de eso se va pues como a tratar el elemento. Otra cosa importante del silencio. El silencio nos va a permitir acallar el ego, porque cuando nosotros estamos en silencio, podemos escuchar las voces que nos habitan, y podemos darles una mejor respuesta, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener un elemento bastante importante de ayuda. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Dice que en un monasterio vivía un monje y vino un hombre a visitarlo para pedirle que le enseñara a meditar. Entonces el monje le dijo, el monje le responde: ¿qué deseas aprender? Y él dice: ¿cómo debo aprender a meditar? Y entonces el maestro le responde, haciendo silencio. ¿Y cómo se consigue el silencio? Meditando. ¿Y cómo se medita? Haciendo silencio. Entonces, ¿qué era lo que pasaba aquí? Nos va a decir Javier Meloni. El monje no tenía enigmas, solo evitaba caer en especulaciones. Entonces, ¿qué es hacer silencio? Hacer silencio es aprender a desprendernos de las especulaciones acerca de lo que sucede en la vida y de lo que sucede en nuestra vida. Bueno, entonces ahí tenemos pues un elemento importante de ayuda. Bueno, ahora, para el Zen, para el budismo Zen, ¿qué sucede en el silencio? Y dice, el silencio al comienzo del camino hacia las montañas pareciera que son las montañas, que el silencio nos revela que los árboles son árboles, que las personas son personas. Y en el silencio, cuando ya meditamos, cuando aprendemos a adentrarnos en lo profundo de la vida, entonces las montañas dejan de ser montañas, los árboles dejan de ser árboles, las personas dejan de ser personas y se convierte en la conexión con todo
lo que hiciste. Entonces, en la meditación, todas las cosas dejan de ser lo que nosotros hemos pretendido que sean, toman su lugar y nos recuerdan también nuestro lugar en la creación. Entonces ahí tenemos pues un elemento importante. Después, la tercera vía de acceso a la interioridad va a ser la atención vigilante. Estar atentos a lo que sucede en nosotros, dentro de nosotros. Y entonces, la atención no tiene nada que ver con el juicio, no tiene que ver nada con estarnos evaluando, con estarnos criticando, con estarnos proponiendo metas a alcanzar. La atención consiste en darnos cuenta en qué sucede en nosotros cuando las cosas suceden. Eso es la atención y de eso es de lo que se trata. Ser conscientes de lo que sucede en nosotros cuando las cosas suceden. Y sobre todo, ser capaces de percibir los movimientos que se están dando dentro de nosotros a medida que las cosas van aconteciendo. Bien, entonces ahí tenemos pues un elemento muy importante acerca de el proceso para crecer en la interioridad. Ahora sí vamos a pasar al otro punto de nuestra reflexión que tiene que ver con la transpersonalidad. Bueno, entonces arranquemos diciendo lo siguiente. Lo transpersonal es lo que va más allá de lo personal. Algunos cogen y dicen, ¿cierto? Lo personal es cuando yo permanezco centrado en mí mismo y lo transpersonal es lo que me lleva a conectar lo que yo soy con la trascendencia. Entonces, en lo personal, yo tengo una conciencia que vamos a denominar conciencia de separación. Yo me siento aislado del resto de las personas con las que comparto, con las que convivo, con las que me encuentro en la vida. En lo transpersonal, yo me voy sintiendo unido a todos y formando parte del todo, es decir, siendo uno con el todo y el todo siendo uno en mí. En la conciencia egocéntrica, yo estoy lidiando por superar el dolor y apartarlo de la vida mía. En lo transpersonal, yo estoy buscando el sentido que tiene para la vida y para el bienestar de todos aquello que acontece en mi vida. ¿Y por qué para el bienestar de todos? Porque lógicamente en lo trascendental, los aprendizajes que yo alcanzo y
la conciencia que voy teniendo de la vida no solo es para mí, sino también para compartirla con los otros, con la comunidad. Entonces, lo transpersonal me va diciendo que la plenitud de la vida se va alcanzando cuando yo voy saliendo de mí mismo y me voy conectando con la trascendencia. En otras palabras, cuando yo logro autotrascender. Cuando yo logro autotrascender. Bueno, ¿qué va pasando aquí? Cuando yo estoy en una conciencia egoica, entonces las actitudes que a mí me dominan y me caracterizan van a ser las de ataque y las de defensa. Y animado por estas dos actitudes, entonces yo siempre voy a hacer lo posible para convencerme a mí mismo y convencer a los demás de que yo tengo la razón y de que las cosas son como yo las pienso, como yo creo que son, olvidándome lógicamente de que la vida no es como yo la pienso, sino que la vida es como ella se manifiesta. Y muchas veces hay que reconocer que nosotros, a causa del dolor que llevamos dentro, somos capaces de distorsionar la realidad y de distorsionar las relaciones con los otros. En cambio, en el proceso de transpersonalidad, yo voy trabajando sobre mí mismo, adquiriendo conocimiento sobre mí mismo, y ese autoconocimiento o conocimiento de sí me va capacitando para ver la vida como es y a los otros como son. Y eso entonces me va a permitir darle significado a todas las experiencias de mi vida. Otro elemento importante, y es que para poder explorar la trascendencia y para poder crecer en la conciencia de trascendencia, yo tengo que liberarme de lo personal. Mientras yo esté percibiendo que todo lo que pasa tiene que ver conmigo y que yo me estoy viendo afectado todo el tiempo por lo que los demás dicen, por lo que los demás hacen, por lo que los demás piensan, yo no logro avanzar en el camino espiritual. En el camino espiritual es importante, se dice en constelaciones familiares, asentir a la vida, reconocer lo que es. Y una bella expresión de constelaciones familiares es que la paz comienza en el alma. Entonces, nosotros alcanzamos la paz cuando empezamos a vivir en sintonía con nuestra alma y con sus movimientos. Ahí tenemos entonces una cosa muy importante. Otra cosa supremamente importante, y es que en lo personal solo existo yo. En lo transpersonal yo existo en un tejido de relaciones que me conectan con los demás y nos conectan a todos con el todo, con la unidad. Y entonces,
nosotros nos vamos dando cuenta que en la medida en que vamos desarrollando la conciencia de unidad, vamos transformando el entorno que nos rodea. Bueno, dentro de este proceso de camino hacia la trascendencia, hacia la conciencia de unidad, hay un elemento muy importante que es la no dualidad. La no dualidad, que dicen muchos es lo opuesto a la separación dualista. Entonces, nos van a decir distintos autores, la mente necesariamente es dual. Para ella, todo opera a partir de la división sujeto, objeto, observador, observado. Y entonces, ¿qué hace? Esta mirada de la vida como separada, ¿cierto? Dualista, esta mirada dualista nos mantiene en el autoengaño. Entonces, por eso es que nosotros vemos determinadas prácticas espirituales donde invitan a alejar el sufrimiento de la vida, a alejar todo lo negativo de la vida. Resulta que nosotros encontramos la fuerza integrando, no alejando ni disociando. Y entonces siempre vamos a reconocer que la conciencia no dual nos ayuda a ver que en nosotros y en el mundo en general existen dos polaridades que lógicamente son opuestas, pero que la una necesita de la otra y que en la medida en que estas dos polaridades se integren, nosotros podemos crecer. Una expresión de Carl Gustav Jung dice que el sí mismo aparece cuando lo consciente y lo inconsciente se integran. Mientras están separados, nosotros estamos en una lucha continua que en lugar de favorecer nuestro crecimiento, lo impide. Ahora, todo eso que nosotros somos, cuando se integra, nos revela la conciencia de un todo único que abraza las diferencias y nos abarca a todos. Entonces, en la conciencia de unidad hay cosas muy lindas como estas. Ante el amor, todos somos iguales y todos somos abrazados. Por fuera de la conciencia de unidad, existen los buenos, existen los malos. Los buenos se sienten con la tarea de juzgar a los malos con la intensidad de hacer que cada día haya más malos para poder justificar su existencia. En una conciencia de unidad, todos somos seres humanos y aquellos que atentan contra los demás y su bienestar son personas que llevan dentro de sí una fuerte carga emocional de la cual no se han liberado porque no han podido encontrarse consigo mismos. Así entonces, nosotros podemos traer a colación esa expresión de Jung que nosotros tenemos en Ananke como un principio inspirador. Y esa frase dice, del mismo modo
El que hiere se hiere a sí mismo, el que cura se cura a sí mismo. Y esto para insistir en que quien le hace daño a los demás lo hace porque dentro de sí tiene una herida que no ha logrado sanar. Y aquel que se compromete en sanar a los demás aprende también a sanarse a sí mismo. Y no hay una tarea más humanizante que la de aprender a cuidar nuestras heridas para que éstas no solo no crezcan, sino que evitar que nos inspiren a salir a herir a otros y hacerles daño. Interioridad y transpersonalidad, dos elementos que hacen parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra madurez espiritual. Yo insisto que quien recorre, por ejemplo, el camino de las constelaciones familiares, no solo aprende acerca de las dinámicas inconscientes que hay en su sistema familiar y que invitan a mantenernos leales con ese sistema, tanto en lo que ha sido obra de justicia como en la injusticia. También experimenta una transformación en su conciencia espiritual. Resulta casi que imposible que una persona que se adentra en el mundo de las constelaciones mantenga una visión dualista de sí mismo y de la realidad y crea que la realidad se transforma juzgándola. Cuando nos adentramos en el camino de las constelaciones familiares, aprendemos, como ya dije, no solo del sistema familiar, sino que aprendemos a sentir a la vida, a agradecer a todos los que han estado antes que nosotros, a descubrir nuestro lugar en el destino común, a fortalecernos para ir hacia la realización de nuestro destino personal, pero sobre todo a descubrir que todos venimos de la fuente de la vida, que esa fuente nos abarca a todos, nos preserva a todos, nos cuida a todos, porque todos somos uno. Y entonces, en la conciencia de unidad, nosotros no solo estamos llamados, vuelvo e insisto, a integrar las polaridades, sino a reconocer nuestra fragilidad y ponerla bajo la luz del amor. Porque el amor, como el alfarero, tiene la capacidad de transformar nuestro barro en una preciosa vasija. Hemos llegado pues al final de nuestra reflexión dominical y quedamos invitados para la próxima semana, donde vamos a continuar hablando de espiritualidad y haremos conciencia del resurgir que actualmente experimenta la espiritualidad y de todos los desafíos que ese resurgir trae consigo. A todos, a cada uno de ustedes,
a sus familias. Les deseo una feliz noche y una bendecida semana.